Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, hora de seguir con la saga de Momodora. Ahora vamos con su segunda entrega, Momodora 2. Salió el 2011, un año después de la primera entrega, y al igual que su predecesor, está en itch.io de forma gratuita con la opción de donarle a los creadores. Antes de empezar, si no conocen la franquicia de Momodora, les recomiendo ver mi video anterior sobre el primer juego, para no tener que repetir ciertas cosas. Y también está la advertencia de spoilers de siempre. Así que echémosle un vistazo a Momodora 2. Visualmente, si bien posee el mismo estilo artístico que Momodora 1, mejora bastante en el aspecto de variedad. No estamos encerrados en una cueva, en su lugar exploramos más el mundo del juego. Por eso tenemos localizaciones más interesantes, como ruinas con estatuas mostrando el aspecto religioso de la franquicia. La variedad de enemigos también es mayor. Incluso hay otros personajes que aparecen en el juego, aparte de la principal y la villana. Es sin duda una mejora bastante notoria. Lo único que odio es... ¿Se acuerdan de mi queja de los flashes molestos en el video anterior? Siguen aquí. Los edité, pero, repito, si son propensos a la epilepsia, este título les puede molestar. El soundtrack también es bueno, me gusta el chiptune, pero aquí no lo usarían. Es uno más instrumental enfocado a dar ese ambiente antiguo, sagrado y oscuro de la saga, el cual queda bastante bien. Todo esto hace que finalmente Momodora tenga una identidad a nivel técnico, en lugar de sentirse como un fangame de Cave Story. ¿De qué va la historia? Es bastante simple. Momo Reynolds es miembro de un clan de sacerdotisas, que le dan la tarea de destruir a la reina del inframundo, porque está causando problemas y amenaza a varios pueblos. Simple y directa. Lo interesante son dos cosas. Número 1, este es el primer juego en tener más de un final, y si lo obtienes se revela que la reina del inframundo es Dora, la protagonista del juego anterior. Chan chan chan. Al intentar revivir a su madre en el juego pasado, sufrió la maldición de convertirse en la nueva reina del inframundo, y Momo logra salvarla. Gran conexión entre ambos juegos. La número 2 son los personajes que mencioné antes. O sea, no son complejos, de hecho su caracterización es súper simple, pero están ahí para aportar al mundo y dar contexto. La antagonista está causando un caos, por eso es bueno ver a personajes de otros lugares, también tratando de detenerla, o a la hermana de la protagonista, animándola al principio del juego. Repito que no son complejos, y de hecho ni siquiera son memorables. O sea, la hermana de Momo solo tiene un diálogo. Pero ayuda y es un gran paso adelante comparado con el primer juego. O sea, hay un personaje que para mí es memorable aquí. Eri es alguien que busca un poder que no existe, sin saber de la existencia de la reina del inframundo, y quería ese poder para ayudar a su gente, similar a la historia de Dora en el juego anterior. Interesante. Aunque ella es mucho más agresiva. No por nada nos ataca en 2 ocasiones en el juego y casi nos mata. Y después al revelarte todo y cambiar su actitud solo nos dice: gracias por hacerme entrar en razón. ¡Gracias las pelotas! Sigue sin ser una historia compleja que creo deba evaluar. Pero aún así creo es importante mencionar para ir viendo el cómo va progresando esta franquicia, al ver el gran avance que tuvo comparado con su precuela. Pero no solo hubo progreso a nivel técnico y escritura. Vamos al gameplay. La fórmula del primer juego se mantiene, side-scroller plataformero,
donde vas matando enemigos. ¿Qué cambios hay? Primero, ya no posee una estructura arcade de ir de nivel en nivel. Ahora es un Metroidvania, con un mapa que explorar, algo de backtracking y encontrar upgrades para el personaje, como un doble salto o un dash. Yo estoy de acuerdo con cualquiera de las dos fórmulas, pero la saga Momodora es conocida por ser más Metroidvania, que empezaría aquí y lo hicieron bien de hecho. Tienes un mapa que se va expandiendo al explorar, backtracking que no es molesto, aunque esto es debido a no ser un mapa muy grande, y tienes exploración con recompensas. ¿Se acuerdan de esos ítems del Momodora 1 que hacían nada? Aquí tienes cofres con cartas de amor que aumentan el HP del personaje y están escondidas. Mucho mejor sistema. Además, para poder acceder al área final, debes tener la bendición de 4 guerreras antiguas, rezándole a sus estatuas. Oh, miren, Escajo de Reverie Under the Moonlight. Por eso también debes buscarlas en el mapa. No son difíciles de encontrar, pero aporta a la exploración. Lo otro es que los enemigos pueden dropear algo al vencerlos, ya sean corazones para recuperar HP o munición. Aquí no tienes el sistema de armas de Momodora 1, solo posees tu arma cuerpo a cuerpo y lanzar amuletos para daño a distancia. Este último posee disparos limitados, pero te pueden dar munición extra al acabar con enemigos. Si bien suena como un downgrade el tener solo 2 ataques en lugar de las varias habilidades de la precuela, muchas de esas armas eran similares entre sí, por lo que solo te quedabas con la que hiciera más daño. Aquí no, ambos tienen sus usos, está balanceado, prefiero esto 1000 veces. Otra mejora es que tienes más de un jefe. Sí, aparte del final está Eri, la enfrentas 2 veces. No son peleas estupendas al tener algo de prueba y error, pero una vez descubres su patrón están bien. La pelea final contra Dora es buena, tiene 3 fases. La primera es la que menos me gusta. Con esas esferas que lanza y movimiento rápido, es difícil a veces evitar daño. Su segunda fase me gusta más. Es intimidante con esas esferas que spamea, pero no es complicada. La tercera es mi favorita, al jugar tenis con ella, otra vez, mientras evitas ataques entre medio. Repito que hay algo de prueba y error que puede llegar a ser molesto, pero es verdad que me gustó más que la pelea final del primer juego. Ahí podías ganar solo quedándote en un lugar y disparando. La dificultad del juego en general es buena. No tan difícil como el primero, pero sí puede llegar a ser complicado porque en las áreas finales los enemigos pueden hacer harto daño. Bueno, suena como una estupenda secuela. Pues tiene sus problemas. Uno pequeño es cuando pasas de una pantalla a otra. El movimiento brusco de cámara puede molestar a algunos. Siguiente. Los niveles siguen sin tener un gimmick, excepto Shoel es Shoel o como se pronuncie. Y lo odio, porque en el caso de que no puedan ver, se los explico. No pueden ver. Claro, limitemos la visibilidad del jugador, haciendo que aterrizar en plataformas pequeñas o evitar daño de enemigos que no ves sea una tortura. Gran idea. También no hay un sistema de fast travel. Sé que molestará a más de alguno, pero al mapa no ser tan grande, devolverte no es un gran problema. El juego dura más o menos lo mismo que la precuela. Lo terminas en 1 hora en tu primera partida. El enemy placement sigue siendo latero en ocasiones. No me gusta que el dash sea con doble tap, porque se puede activar por accidente. Y sí es verdad que no hay mucho una guía. Por ejemplo, el devolverte al principio al tener los amuletos que traspasan paredes. Si no viste esta habitación antes, pues toca explorar hasta que la atines. Pero a pesar de todo, no son errores súper graves, especialmente si vemos lo mucho que mejoró el juego comparado con la primera entrega.
Entonces, ¿cómo nos queda Momodora 2? Buen juego. Es una mejora en prácticamente todo al original. Lo recomiendo bastante si no lo jugaron. Sigue sin soportar Gamepad por defecto, pero eso no es mucho un problema. Bueno, eso es todo por ahora. El siguiente video será o Momodora 3 o la novela de Profesor Layton que aún no termino. Si jugaron Momodora 2, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.